Y entonces paso a conversar un poco sobre la aplicación de la toxicología en la ciencia forense veterinaria. Mi nombre es Gustavo Farías y voy a partir mostrándole un reporte de las intoxicaciones de mascotas en Chile. Este tipo de patología es un problema a nivel mundial, es una consulta habitual de los médicos veterinarios y es una de las principales causas de muerte en las mascotas, tanto perros como gatos. Es una consulta de mucha urgencia a nivel de la clínica médico-veterinaria y por lo menos en nuestro país hay muy pocos registros de tanto los tóxicos como de el desarrollo de esta intoxicación. Y entonces se necesita a nivel médico veterinario investigar, ¿no es cierto?, sobre los agentes y especies expuestas. El CITUC, que es el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, realizó un estudio de alrededor del 2015, fue publicado en una revista toxicológica, en que como variables estudiadas fueron la exposición al agente tóxico, la especie animal afectada y las vías de exposición, lo que más nos convoca ahora. Esto todo se realizó de acuerdo a la OMS y a parámetros internacionales. Dentro de la distribución de casos según especie, aparece entonces el perro como la especie más afectada por este tipo de enfermedad o intoxicación, con un 83% por sobre los gatos y sobre cualquier otra especie animal expuesta a un tóxico. Dentro de la distribución según la familia de la gente que produjo esta intoxicación están los plaguicidas, con un 63%. Y además hay otros agentes toxicológicos, pero lo que nos van a interesar hoy día son los plaguicidas prácticamente. Dentro de los plaguicidas, los rodenticidas son los que acaparan el mayor porcentaje de intoxicación. También aparecen los piritroides y, muy especialmente, que también lo vamos a ver hoy día, los órganos fosforados y carbamatos, que están en un tercer lugar. El análisis de las intoxicaciones en animales de compañía, particularmente relacionados con la ciudad, indica que la especie mayormente afectada es el perro, un 83%, que dentro de los agentes toxicológicos, los plaguicidas son un 63% y los rodenticidas un 58%. Generalmente, dentro de esto, lo que vemos en la parte clínica principalmente es que disponemos de síntomas y alteraciones de un individuo y alguna vez con parámetros de laboratorio que están alterados. Y lo importante es conocer el tiempo de latencia, la especie, la edad, el sexo, las condiciones fisiológicas del individuo intoxicado. Entonces, en la parte toxicológica nos interesa obtener una muestra que va a depender de la vía de ingreso y o de salida del tóxico. Generalmente, en un animal se toma muestra de orina, heces, pelo, sangre o contenido estomacal. Y cuando es una contaminación de una industria o de una zona más como un almacén, por ejemplo, se toman muestras de polvos, alimentos, de plantas u otros. ¿Qué se realiza con esta muestra? Un análisis químico, toxicológico, si lo quieren llamar así, en que se realiza la purificación de la muestra, logrando así una concentración
que luego se va a identificar y valorar, y esto se puede hacer por ensayos cualitativos, no instrumentales, como son los que se aplican o aplican las policías, ¿no es cierto?, cuando quieren saber si una muestra es o no es coca, y aplican un reactivo y se les da un color, y eso es, está presente o no está presente esta droga. Pero a nivel de laboratorio realizamos ensayos cuali y cuantitativos que son instrumentales, es decir, se cuenta con cromatografía, con espectrofotometría, con resonancia magnética en el caso de metales pesados. Y eso obviamente indica ya un diagnóstico casi definitivo que antiguamente se confirmaba con ensayos en animales de laboratorio. Hoy día cada vez se deja más de lado porque los ensayos cuantitativos principalmente son muy inequívocos. El primer caso que vamos a ver son los rodenticidas anticoagulantes, que son principalmente los de más bajo costo que están siempre en el hogar, ¿no es cierto? Y entre ellos están los derivados cumarínicos, dicumarol, warfarina u otro. Estos rodenticidas tienen la particularidad de que inhiben la síntesis de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. Y de acuerdo a ello, entonces, se desarrolla un caso. Los mecanismos de acción que tienen estos anticoagulantes son deprimir la síntesis hepática de los factores esenciales para la coagulación sanguínea, dependientes de la vitamina K, que tienen una vida media bastante larga dentro de la circulación. Los factores de coagulación dependientes de vitamina K, como son el factor 2, el 7, el 9 y el 10, permanecen entre 12 a 40 horas en el individuo. Aumentan la permeabilidad de los capilares, entonces, al no estar presente a través del organismo animal, y predispone entonces al animal a una hemorragia interna, masiva, y que va a ocasionar la sintomatología. Las intoxicaciones, entonces, con rodenticidas anticoagulantes, generalmente son por ingestión accidental. Y esto ocurre por mal manejo de los rodenticidas, que se dejan en el suelo, o bien el consumo por nuestros animales de ratas intoxicadas con estos plaguicidas que obviamente tienen menor movilidad y por lo tanto son más fáciles de atrapar. Clínicamente, comúnmente empiezan a aparecer los síntomas después de las 24 horas, justamente porque eso es lo que buscan los rodenticidas, ¿no es cierto? Provocar la muerte del individuo un tiempo después, no cuando recién se ha ingerido. Lo que vamos a observar son anorexia, letargia, hemorragias internas, que obviamente no las vamos a observar a simple vista, pero sí vamos a tener heces con sangre, palidez de las mucosas, en general de todas, melena, epistaxis, hematuria, hemotórax, edema en las extremidades, taquipnea, disnea, shock, coma y muerte del animal si no tiene una intervención clínica o médica adecuada. La causa de muerte generalmente es una ingestión inadvertida por el dueño. Hay falta de atención muchas veces en nuestra mascota y generalmente la consulta va a ser tardía. Se presenta solo cuando el animal ya tiene sintomatología de tipo respiratoria, no antes. El tratamiento generalmente va a ir a apoyar funciones básicas, se puede hacer transfusión sanguínea, pero el principal antídoto de estos rodenticidas anticoagulantes es la vitamina K. Y esta se debe usar mínimo por 4 a 8 semanas. Toda intoxicación lleva aparejado, ¿no es cierto?, un costo afectivo y económico para el dueño, con incluso pérdida de su mascota. El diagnóstico toxicológico y clínico es por la anamnesis, la evidencia que existen en el lugar, las características clínicas y por pruebas de laboratorio.
dentro de las cuales podemos mencionar la imagenología, ¿no es cierto?, cuando ya existen efusiones torácicas o también abdominales, la opacidad de los tejidos blandos a la imagen, los hallazgos de rodenticidas en restos de vómito o heces de ese animal, y las pruebas de laboratorios que son más decidoras son las pruebas de coagulación. Dentro de estas pruebas de coagulación vamos a tener un aumento del tiempo de coagulación, aumentando entonces el tiempo de protrombina. También hay aumento del tiempo parcial de la tromboplastina, y además, aunque todavía en nuestro país por lo menos, no está la prueba de diagnóstico in vitro, pero existe generalmente para el humano, y son realizadas por laboratorios más bien especializados. A nivel toxicológico, el análisis clínico, que es el análisis químico que se hace, es la cromatografía por HPLC, a partir de líquidos, principalmente orina, sangre, o contenido estomacal en algunas ocasiones, y generalmente se realiza en estos cromatógrafos que ustedes pueden ver acá, que no son muy nuevos, pero todavía funcionan. Entonces, lo que les quiero presentar con este tipo de tóxicos es un caso clínico que me tocó atender. Es una perra boxer, hembra, de 3 años de edad, que a la anamnesis, según el dueño, era casi imposible el contacto con tóxicos porque él no los utilizaba. Sin embargo, a la inspección del lugar nos pudimos dar cuenta de un galpón vecino en el que sí se habían utilizado este tipo de rodenticidas hace 5 días o un poco más. Se presume entonces la ingestión de un ratón envenenado, que es lo más frecuente que ocurre en este tipo de intoxicación. A la inspección clínica del animal, mostraba anorexia, obviamente, estaba muy decaída, con dificultad para respirar, se quejaba con bastante dolor, la mirada estaba perdida, tenía dificultad para pararse, de hecho no se sostenía en pie, había miridiasis, es decir, aumento del diámetro pupilar, y las mucosas en general estaban pálidas. Entonces los invito a ver y escuchar inicialmente este pequeño video que fue tomado con un celular, por lo tanto no es de alta calidad. Ahí tiene la respiración, por ejemplo, forzada, es como pálidas, tanto ocular como oral. Ya, Y entonces, en conclusión, la intoxicación fue con un rodenticida anticoagulante, puesto que el animal respondió al tratamiento con el antídoto, vitamina K, y es necesario entonces avisar o informar a los dueños de animales de compañía el alto riesgo que tienen este tipo de intoxicación, porque los tóxicos son de fácil acceso, están presentes en cualquier lugar y en cualquier hogar. Los plaguicidas rodenticidas son los más frecuentes tóxicos que afectan a nuestros animales, y después siguen piretrinas, órganos fosforados u otros. Pero a nivel doméstico, principalmente, estos son los productos que más ocasionan muerte de animales de compañía. Por otra parte, tenemos este gran grupo de pesticidas que corresponden a los órganos fosforados y los carbamatos. El mecanismo de acción que tienen es inhibir la acetilcolinesterasa. Les recuerdo que la acetilcolina es un neurotransmisor pre- y postganglionar del sistema nervioso central, es decir, afecta parasimpático y simpático,
La acetilcolinesterasa, entonces, es la enzima que degrada la acetilcolina y por lo tanto la vuelve a reconvertir hacia la célula. La toxicidad, entonces, de los órganos fosforados y carbamatos está relacionada con la inhibición de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que la degrada, y esto resulta entonces por un acúmulo de acetilcolina, cuando no está presente la enzima, que produce entonces una estimulación excesiva de los receptores nicotínicos y muscarínicos del sistema nervioso central. En las imágenes pueden ver un gato, o los felinos en general, son las especies más susceptibles a los órganos fosforados, porque se inhibe con mayor facilidad la actividad de la enzima acetilcolinesterasa. Y esta, como lo ven en la imagen a la derecha, actúa tanto a nivel simpático como parasimpático en el sistema nervioso central. ¿Por qué le digo esto? Porque después vamos a ver dos casos forenses que tienen relación con estos grupos. Entonces, en relación a ellos, el aspecto clínico, la intoxicación tanto por órganos fosforados y carbamatos tienen aspectos clínicos muy similares, siendo la consecuencia de esto el acúmulo de la acetilcolina en lugares donde fue liberado. En general se piensa que los órganos fosforados son los más tóxicos, pero la toxicosis por carbamatos tiende a tener menor duración y severidad, pero hay compuestos que lo hacen en concentración más graves y también fatales. Les menciono algunos como el aldicar, el carbarid, que aparecen después relacionados con algunos de los casos que vamos a ver a continuación. El diagnóstico de los órganos fosforados y los carbamatos tiene que ver con una anamnesis cuidadosa, es decir, con el cuadro histórico de exposición a la gente. El cuadro clínico son las presencias de signos característicos al examen físico, como son las alteraciones del sistema nervioso central. La detención se puede hacer en el contenido gástrico, en hígado, en riñón, en piel, pero ojo con ello, puesto que estos compuestos son bastante volátiles y por lo tanto pueden ser o pueden dar falsos negativos porque tienen una rápida metabolización y entonces nuestra muestra puede aparecer con menos de la concentración del órgano fosforado o el carbamato que la que en realidad afectó al individuo. También se pueden realizar como diagnóstico la prueba de la atropina, en que se produce midriasis, taquicardia y sequedad de la boca, normalmente. En el caso de que esté presente el órgano fosforado o el carbamato va a ser inverso, anormal. A nivel de laboratorio, lo que más ayuda es la reducción significativa de la actividad de la pseudocolinesterasa presente a nivel del eritrocito o a nivel del plasma. Y en el caso de muerte, las alteraciones post-mortem van a ser relativas a este tipo de alteración a nivel del sistema nervioso central. En relación al análisis toxicológico o químico, la cromatografía de gases con un detector de azufre, fósforo sensible entre 10 elevado a menos 9 gramos, es decir, es muy sensible a la detección de este tipo de tóxico. Y a nivel de laboratorio clínico, lo que más nos va a decir cuál es el tipo de tóxico, si es un órgano fosforado o carbamato, o cualquiera de los dos, es la determinación del poder colinesterásico, tanto en la sangre como en el suelo, sangre entera o suero. El resto de las alteraciones pueden ser producidas, como es la glicemia, el hemograma. La transaminasa puede ser producida por cualquier otro tóxico. Ahí aparece un cromatógrafo, ¿no es cierto? Y los PIC o el registro frente a la presencia de alguno de estos tóxicos. Entonces nos centramos ahora en casos forenses. El caso de unos pumas, que fue
investigado por la Policía de Investigaciones de Chile, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la División Metropolitana. Esto estuvo a cargo del doctor Carlos Muñoz, que es un médico veterinario especialista en medicina legal forense, médico veterinario. Y los antecedentes que nos encontramos con este animal fueron los siguientes. En el marco de una investigación que es por una denuncia del hallazgo de 5 cadáveres de la especie puma con color, conocida generalmente o popularmente como puma o león de la montaña, en una comuna del norte del país, Andacollo, los cadáveres de estos pumas mostraban señales de haber sido envenenados mediante la utilización de cebos tóxicos, para lo cual se utilizó como carnada los cuerpos de caprinos con el tóxico, a lo cual tuvieron acceso estos pumas y posteriormente, ¿no es cierto?, de sufrir la intoxicación, murieron. Y entonces, el procedimiento que se lleva a cabo, se realiza una inspección ocular del sitio del suceso, se fija fotográficamente con planimetría, ubicación y levantamiento de la evidencia para peritajes y exámenes tanatológicos de los cadáveres, y se encontraron 2 zonas de interés criminalístico, las cuales fueron identificadas, ¿no es cierto?, por los denunciantes, ya que en estos lugares habrían encontrado los cadáveres de felinos y los caprinos utilizados como cebos toxicológicos. Lugar donde se encuentran las carcasas, los cadáveres de estos animales, en la parte inferior de esta pequeña loma o llanura, se encuentran carcasas de los caprinos, que constituyen los cebos. A 9 metros de ellos se encuentra un cachorro y a 12 metros 3 cachorros de puma. Mientras que en la zona superior de esta llanura o loma encuentran más o menos a 120 metros, se encuentra el cadáver del puma adulto, una hembra. Todo esto se fijó fotográficamente. Cada uno de los elementos de interés conforme a una individualización numérica que se hace generalmente en cualquier sitio del suceso. Y entonces, en el examen in situ de los cadáveres caprinos utilizados como cebo, se detectó la presencia de una sustancia de características similares a un talco, que pueden ver en la imagen a la derecha, talco blanco, y otro granular esférico, que lo pueden ver en la imagen derecha superior, está encerrado con un círculo, ¿no es cierto?, que eran similares a un pesticida denominado Aldicar, que tiene uso prohibido en nuestro país. Se procedió a tomar muestras para solicitar un análisis químico toxicológico al Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, que es quien se encarga de estos informes y análisis, y conforme a los resultados registrados, se confirmó que ambas muestras corresponden al principio activo de este tipo de carbamato, que es el aldicar, que comúnmente es usado para envenenar a los animales. Se observó abundantes moscas calavéricas muertas sin la presencia de larvas, lo cual indica al forense o al médico veterinario especialista que es un pesticida, es decir, llegan las moscas cadavéricas como cualquier cadáver, pero al contactar con el tóxico se muere, sin poder poner sus huevos ni larvas, y por eso es que no aparecen larvas, y entonces eso confirma la sospecha del especialista de que se trataría de un pesticida, y dentro de los pesticidas están los carbamatos.
Se validó la hipótesis planteada entonces en el sitio del suceso, que se utilizó para la preparación del cebo un compuesto. Se comprobó entonces científicamente mediante un análisis cromatográfico y de ensayo que dieron como resultado que la sustancia utilizada en el cebo era un carbamato, el Ardicap 15, que está en la lista de plaguicidas de uso agrícola prohibido en Chile. Y que en el nombre de fantasía, ¿no es cierto?, es Temic 15G, cuya fórmula es granulada, y si ustedes la muelen, aparece el tarco blanco que se observaba, ¿no es cierto?, en los cebos que habían sido puestos para estos animales. El etiquetado con franja toxicológica de color rojo indica que es un producto tóxico muy peligroso. Si ustedes se percatan, todo producto que tiene esa calavera, ¿no es cierto?, es un compuesto tóxico, y dentro de ellos hay distintas categorías, siendo la más fuerte o la más peligrosa, ¿no es cierto?, la franja roja, roja fuerte, dentro de los productos toxicológicos. La toxicidad en este caso tiene una dosis letal oral 50 de 5,3 miligramos por kilo, por lo tanto es fatal, y la sintomatología de la intoxicación severa o aguda, podríamos decirlo, son dolor abdominal, pupilas fijas, diarrea, vómito, espasmos musculares y parálisis temporal, con depresión de la respiración. Posterior a ello vienen las convulsiones y la muerte del individuo. En conclusión, y ahí tienen el ejemplar adulto, ¿no es cierto?, de el puma, que fue encontrado en el lugar más alto de esta pequeña llanura, ¿no es cierto?, con su número, porque se encontró en segunda instancia, y entonces se concluye finalmente que la muerte de los pumas fue una acción premeditada, generalmente debido a un conflicto ganadero-caprino con el carnívoro de los ganaderos que se dedican a la cría de cabras, ¿no es cierto?, con este carnívoro silvestre que es el más grande de Chile, ya que es un felino depredador de los animales de la pequeña ganadería local, y genera entonces una pérdida económica, por una parte, a los crianceros, quienes frente a esta situación optan sencillamente por cazar o envenenar al puma y a sus crías, que esto está contra la ley porque el SAC instruye a estos ganaderos dar aviso ante el ataque de pumas para poder ser manejados y liberados de la presencia de estos animales en el sector. Se solicitó a la Fiscalía abrir una línea investigativa asociada a delitos contra la salud pública, puesto que el carbamato utilizado como cebo o en los cebos no cuenta con registro en el Instituto de Salud Pública y está prohibido su uso en nuestro país, ni para uso domiciliario, ni tampoco agrícola, y por lo tanto hacia allá se enfocó la investigación más que hacia la muerte de esta familia de puma. Un carbamato, entonces, dentro de los venenos encontrados en la zona rural de nuestro país. El tercer caso es el caso de algunos cóndores. El cóndor es una de las aves no marinas más grandes del mundo, que puede llegar a medir casi 1,5 metros de altura, mientras que cuando vuela
y planea, de punta a punta de sus alas, alcanza los 3 metros de longitud. Y es lo que ustedes ven en esa imagen. Así entonces, en los Andes, en Chile, en un pueblo cercano a la región metropolitana, automovilistas y policías y la policía uniformada de la zona se percataron de una gran cantidad de cóndores. Posteriormente pudimos percatarnos que eran 21, que volaban desorientados y chocaban contra rocas, cables, árboles, cables del tendido eléctrico, obviamente. Y las primeras labores de rescate fueron realizadas por estos mismos automovilistas y por policía. Posteriormente se incorporó personal del Servicio Agrícola y Ganadero, que son los que tienen a su cargo este tipo de función, en forma legal. Y entonces los invito a ver este video, que también es grabado por un celular, y entonces tiene un sonido no muy puro. ¿Ven ahí el fondo? No, quiero que volví. Se paran en el árbol. ¡Oh! Se cayó. Se cayó en el árbol. Mira, ahí se cayó, ahí está. Y cayó muy fuerte. Cayó de golpe. El perro se la va a comer. Mira, ahí lo van a ayudar. Mira, eso está cayendo. Está cayendo todo. No pueden volar. Se cae. Mira ese, está moviendo. Tampoco huyen del humano, lo que normalmente hacen cuando no huyen. No huyen, volar. Ahí viene el otro. Mira. No sé por qué se habrá estrellado. Todavía está botadito. Ahí no está el carro. Mira ese que está allá. Miraba, pero no se movía, siquiera de... Entonces, los hallazgos forenses que se realizaron en este caso, los realizó el Servicio Agrícola y Ganadero, realizó la búsqueda de algún cebo y encontró 2 cóndores muertos en el sitio del suceso, así como un par de zorros que habían seguramente ingerido carne contaminada de un vacuno, que fue el cebo que se utilizó, que también fallecieron. La intoxicación en el caso de los cóndores se debería entonces al consumo de un vacuno envenenado, utilizado como cebo, encontrado en el sector, y que, de acuerdo a los estudios realizados y a las respuestas al tratamiento empleado, que fue suero, atropina, diazepam, el tóxico utilizado correspondería a un plaguicida y al grupo de los órganos fosforados. Esto fue detectado, ¿no es cierto?, en los restos del vacuno, al cual se le hicieron pruebas toxicológicas a nivel de laboratorio, encontrándose un compuesto órgano fosforado. La muestra en este caso fue obtenida de los restos del vacuno que se utilizó como cebo. Y los cóndores que sobrevivieron a esta intoxicación y que fueron tratados, se mantuvieron en el Zoológico Metropolitano de Santiago de Chile hasta su recuperación. Estos son los casos que les quería presentar para que, como conclusión, podamos llegar a que cada caso de intoxicación produce daños que están asociados a la salud pública, por una parte, a términos legales, a ecología, a la parte económica, a la parte afectiva y a la parte social. Y entonces se necesita la formación e información de profesionales
altamente especializados para que ellos difundan a la población e incluso a los médicos veterinarios de clínicas que no están muy acostumbrados a recibir este tipo de casos de intoxicación, y que para que puedan entender y comprender la toxicología y lo que se puede hacer a nivel de laboratorio toxicológico, y en el caso forense, la ayuda que presta la toxicología a las pruebas y al diagnóstico forense. Eso, muchas gracias, agradezco su atención, y ustedes dirán si tienen alguna pregunta.